Hola confinadas y confinados, vuelvo un día más con mi ciclo frente al confinamiento rescatando a las mujeres del olvido. Ya sabéis que en este ciclo pues rescato a mujeres relevantes de la historia para darles visibilidad. Yo soy Raquel Victoria, soy escritora, soy autora de 2 novelas, Las raíces de la encina y la poza del pozo, pero como sabéis también toco otros géneros literarios. En este caso sería el ensayo con mis artículos, porque aunque os voy a hablar aquí de estas mujeres relevantes, luego lo compagino con artículos que ya he escrito, ¿no? Sobre ellas, sobre su biografía, su vida y su obra, y que podéis consultar en la cinta derramada de la escritora Raquel Victoria, que es mi blog. Bueno, hoy os voy a hablar de dos mujeres tan importantes como fueron Hatshepsut, por un lado, y por otro Jane Golden. Os voy a leer también un pequeño fragmento introduciendo pues un fragmento sobre mujeres, introduciendo a estas dos mujeres tan imprescindibles, ¿no?, en nuestra historia. Y os voy a leer un poema de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Soy mujer, y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Bueno, y empezando así, pues os voy a hablar de una mujer que aunque, bueno, no literalmente en la guerra, pero sí que tuvo que guerrear mucho porque fue faraona del Antiguo Egipto, como fue Hatshepsut. Nos vamos a situar así en el túnel del tiempo, pues hace más de 3.400 años, esta mujer tan importante, tan relevante, y que tuvo que lidiar tanto, mujer guerrera, pero con el gobierno, ¿no?, para poder llevar un país tan próspero como lo era entonces el Antiguo Egipto. Pero no obstante, pues al ser mujer tampoco lo tuvo tan fácil, ¿no? Sí que ella llegó al trono, cogió ese cetro y esa corona con toda la legitimidad, con todas las de la ley, porque una mujer podía igualmente reinar, ¿no? Como fue ella faraona, ¿no? Pero sin embargo socialmente no estaba bien visto, ¿no? Estaba mejor visto que el trono lo ocupara como había sido hasta la fecha pues un hombre, ¿no? Un faraón. Entonces ella tuvo también que lidiar con todo eso bueno, y de hecho pues vivió también, tuvo que reinar, ¿no? Enmascarada por el que luego le sucedería, que sería su hijastro Tutmosis III, el cual luego intentó borrar todas sus huellas de la historia, pero bueno, gracias a la labor de los arqueólogos y de las arqueólogas, pues hoy la tenemos, ¿no? Y sabemos muy bien quién fue Hatshepsut. Sabemos muy bien que tuvo incluso pues, que en su templo bueno, pues cincelar en piedra pues atributos masculinos, precisamente para hacerse respetar ante su pueblo, ¿no? Ante el pueblo egipcio. Pero bueno, aun con todos estos inconvenientes, fue una faraona de las, dentro de todos los faraones de Egipto, fue también de las más importantes. Tanto es así que, aunque el Antiguo Egipto en ese momento ya era un país muy, muy próspero, ¿no? En su época tienen toda esa prosperidad, ¿no? Está en pleno apogeo, pues ya lo va a llevar más porque no quería que siguieran pues toda esa anterior belicosidad que los faraones anteriores de su propia familia, de su propia dinastía, bueno, pues siempre iban a la guerra, ¿no? Entonces ella hizo unas leyes para pacificar un poco y que no hubiera tanta guerra, ¿no? O sea, hizo leyes pacifistas en el Antiguo Egipto y llevó pues a mayor prosperidad todavía y a este país ya tan fructífero en aquel momento, ¿no? Y bueno, Hatshepsut además no se le conoce una faceta que es la de escritora, porque bueno, pues ella en su templo nos está escribiendo su rúbrica, ¿no? En los jeroglíficos está rubricando su propia historia, ¿no? Porque por supuesto ella no quería que luego le borraran, aunque lo intentaron. Y bueno, y hoy pues su pensamiento eterno, ¿no? Como tenían los egipcios sobre la vida y la muerte, pues hoy la tenemos aquí inmortal porque siempre vamos a tenerla como esa mujer empoderada que fue y pionera, ¿no?, en su momento.
Y luego, bueno, ahora os voy a hablar de otra mujer. Hoy conjugo dos mujeres muy relevantes, una tan importante como para llevar el gobierno de una de las mayores civilizaciones del mundo antiguo, ¿no? Del antiguo Egipto, como fue Hatshepsut, y ahora pues una mujer que en el siglo XVIII fue ilustradora y botánica, como fue Jane Goldman, la neoyorquina Jane Goldman. Ella nació a principios del siglo XVIII en Nueva York. Bueno, y siendo mujer, pues en este momento no era muy usual, ¿no? Pero ella llegó a ser tan pionera como que hoy se la considera la primera mujer científica de América. Jane Goldman ya iba a tener unos cimientos, ¿no? En la ciencia, porque su padre era médico, y entonces él ya le explicaba la catalogación taxonómica que había ideado Linneo, ¿no? Ella empezó a catalogar así todas las especies que tenía en su entorno, ¿no? En el valle bajo del río Hudson Valley en Nueva York. Tenemos que pensarlo que entonces sería, pues tendría un esplendoroso verde y mucha naturaleza, ¿no? Mucha flora. Que bueno, pues con el paso de los siglos y lo que creció Nueva York, pues como en todos los hábitats, desgraciadamente, y esperemos que podamos resolver esto, nos los hemos ido comiendo, ¿no? Los seres humanos. Entonces, bueno, pues ella en ese entorno llegó a catalogar hasta 300 especímenes, los identificaba y bueno, y llegó a estudiar en profundidad la vida de las gardenias. No solo eso, ella también ideó una impresión, ¿no? Para poder imprimir esas hojas, ¿no? Y poder estudiarlas pues más profundamente, ¿no? Y ella por ello ilustraba por un lado y por el otro hacía ese análisis botánico, ¿no? Que quiere decir que ella ya conjugaba, hacía esa combinación de creatividad con análisis científico, ¿no? Primero ella ideaba, ¿no? E ilustraba, ¿no? Estas flores y luego ya pues ponía todo su raciocinio para poder pues estudiar y analizar, ¿no? Las características de esta flora. Entonces, bueno, pues ella realizó su labor incluso después de casarse, algo que no era usual, ¿no? En aquella época para una mujer, porque ya en el momento en el que se casaban, su única misión estaba escrita, ¿no? Entre comillas, por la sociedad patriarcal para que fueran abnegadas esposas y madres, pero ella siguió ejerciendo su labor como ilustradora, como botánica, ¿no? En la ciencia y bueno, pues hasta su muerte que bueno, pues falleció al alumbrar a su hijo. Entonces, bueno, sí que Jane Goldman pues ha habido muchas lagunas, ¿no? Después de su muerte, quiere decir que todos estos documentos pues se han ido encontrando recientemente y desde luego pues no la vemos ni en los libros de texto ni nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera de rescatar a una figura tan importante como fue esta botánica, ¿no? Una pionera botánica, traerla a la luz y traer a esta intelectualidad de estas mujeres, ¿no? Que tuvieron que, tanto Hatshepsut como Jane Goldman tuvieron que bregar en un mundo de hombres, pero lo hicieron espectacularmente bien. Bueno, y hasta la próxima.